Muy bien, vamos a orar. Oremos. Te damos gracias, Dios del cielo y de la tierra, por tu amor, tu compasión y tu misericordia. Gracias porque hay esperanza en tu nombre. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú nos guíes, para que tú hagas tu voluntad, para que Gloria. tú nos des fuerza, fortaleza, Señor, para que nos llenes de tu amor, para que podamos, Señor, escuchar tu voz o aprender a escuchar tu voz. Rogamos que nos hables en esta mañana y que tu nombre sea glorificado. Gracias por todo, Padre, en el nombre que sobre todo nombre lo pedimos, en nombre de Jesús. Amén. 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 Mi familia, qué privilegio nuevamente poder, gracias a Dios, gracias Craig por la invitación, gracias a los que están conectados. Para mí es un honor, es un privilegio poder estar nuevamente conectados con ustedes y poder llevar el mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, especialmente algo que hemos estado en estos últimos tiempos recalcando, hablando, enseñando continuamente. Y hemos tomado en el nombre de Jesucristo esa decisión porque en esta trayectoria, en este ministerio, hemos visto, no solamente hemos visto, hemos experimentado también, porque no puedo sacarme del renglón, un adormecimiento espiritual. ¿En qué aspecto? Muchas personas hoy día y especialmente en este último año o en los últimos años después de la pandemia para acá, he visto muchas personas naufragar en la fe, alejarse tanto de Dios como de la iglesia. Y muchos de ellos, por ejemplo, uno en el ministerio, cuando uno como pastor o uno como líder espiritual, cuando usted ve que una ovejita está cojeando, está enferma, usted siente que se está alejando de las otras manadas, usted como pastor, como líder de iglesia espiritualmente lleno del Espíritu Santo, usted puede percibirlo. Y cuando usted percibe eso, usted comienza a trabajar con esa persona. Usted se acerca a esa persona no buscando la manera de juzgarla, criticarla o condenarla, sino para ayudarla, para fortalecerla, animarla para que se mantenga en el redir, en el nombre de Cristo Jesús, porque al final el propósito y el plan de Dios hacia cada uno de nosotros, aún en nuestras imperfecciones, aún en los errores que nosotros cometemos, es la salvación, porque al final Dios viene a buscar los pecadores arrepentidos y entre eso está nuestro trabajo, que es guiar a las personas a Cristo Jesús. Ahora bien, cuando uno comienza a trabajar con las personas y uno comienza a visitar y uno comienza a llamar, orando con las personas, inmediatamente, especialmente cuando uno le visita. Yo soy de las personas que digo, tanto los pastores como líderes deberíamos de visitar los hogares por la razón o la circunstancia que todo en la iglesia se ve muy bonito. Es tan tal, nosotros comenzamos a organizarnos desde hoy día y comenzamos a planificar qué ropa nos vamos a poner. Y siempre para Dios nos ponemos lo mejor. Pero dentro de la iglesia hay personas que están pasando por momentos de necesidad, momentos de enfermedad, hay muchos en la iglesia que están muriendo espiritualmente, otros que están enfermos, otros que han mejorado y otros que están sanos, así sucesivamente. Pero dentro de la iglesia, cuando usted se inmiscuye, cuando usted se involucra, cuando usted comienza a asistir a esas personas, se da cuenta que todos de una manera u otra están pasando por momentos difíciles. Algunos tomaron la decisión de comenzar a leer la Biblia y el diablo no le quita el guante de encima. Pero especialmente cuando uno visita a esos hermanitos, usted se da cuenta que automáticamente uno entra, lo primero que le dicen, pastor, no, yo me voy porque la hermana fulanita anda hablando mal de mí, me anda criticando, andan hablando esto, andan hablando lo otro. He escuchado, no, pastor, el problema es que me voy de la iglesia por esto y esto y esto y esto. Y al final uno le hace la pregunta, dime la verdad, ¿por qué te está yendo? Y cuando las personas abren su corazón y se sinceran con su pastor o con su líder, al final las personas terminan diciendo, no, pastor, es que no estoy estudiando la Biblia. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Yo estuve una campaña en Kentucky hace un tiempo atrás y era una iglesia de más de 800 miembros americana y había un grupo hispano de más de, imagínense, en esa campaña estuvieron asistiendo más de 80 visitas y entre eso, el grupo hispano, juntamente con la iglesia americana,
estaban unidos y me invitaron a tener una semana de hogar y familia, se llamaba Familias Inquebrantables, pueden encontrarlo en YouTube. Y cuando allí el pastor me ofreció su oficina, un pastor americano, me ofreció su oficina para yo comenzar a tratar un sinnúmero de familias que estaban pasando por momentos difíciles, entre eso una familia joven hispana con 6 años de casado. Allí el hombre comenzó a especificar claramente la situación, la mujer quería dejarlo, los problemas que estaban teniendo, las discusiones que estaban teniendo, y le hice la pregunta, uno como pastor le dan psicología, así sucesivamente, pero en casos determinados uno lo envía a una terapia familiar, uno ora, lo pone en las manos de Dios, así sucesivamente, pero como pastor nosotros somos pastores espirituales, donde guiamos a las personas a Cristo Jesús, que es nuestra esperanza, nuestra solución a los problemas. Pero cuando hay una necesidad más grande, que necesitan una ayuda psicológica, también lo enviamos a psicólogos especializados, especialmente en familia. Pero le hice una pregunta. Le dije, ¿cómo está el estudio de la Biblia en su casa y cómo está el culto familiar? Me dijo la muchacha ahí, por primera vez habló después que el hombre tenía como media hora hablando y dijo, pastor, en mi casa no se estudia la Biblia, en mi casa no se tiene el culto familiar. Cuando usted escucha a un sinnúmero de personas resentidas, personas que se están alejando de Dios o de la iglesia, llegan a la conclusión a lo mismo, o llegamos a la conclusión a lo mismo. Las personas han dejado de orar, las personas han dejado de estudiar la Biblia, las personas han dejado de ganar un alma para Cristo y no están inmiscuidas en ningún asunto espiritual. ¿Por qué? Porque se han adormecido espiritual. Pónganse a analizar. Escúchenme bien, familia, para que ustedes me puedan entender la preocupación de este servidor y de los pastores y de la iglesia. ¿Por qué nosotros queremos volver en el nombre de Jesucristo a las sendas antiguas, especialmente a abrir la Biblia? Por ejemplo, en los años 1990, 89, la iglesia adventista era llamada como la iglesia del libro negro, porque en ese tiempo comenzaron a salir ciertas reinas valeras que exactamente venían con un cover. Bueno, yo tengo un cover negro, una Reina Valera año 2000, un cover negro, y siempre andábamos debajo de nuestras axilas con esa Biblia. Y cuando había que tratar algún asunto con un ateo, con un agnóstico o con cualquier persona que no tenía conocimiento, familia, nosotros como adventistas, nosotros éramos Sammy Sosa, Juan Soto, Alex Rodríguez, porque nosotros siempre dábamos honrones. ¿Por qué? Porque había conocimiento, las personas estaban estudiando, el enemigo venía como un león rugiente y nosotros levantábamos la bandera en el nombre de Jesucristo, que era en alto la palabra de Dios. Teníamos cómo defendernos. ¿Qué sucede? Que el porcentaje de personas que estaban estudiando la Biblia en ese tiempo, el cual llegamos a ganar torneos mundiales de Biblia, así sucesivamente, cuando nosotros analizamos las estadísticas desde el año 1999 al tiempo que estamos hoy día, señores, es una preocupación sumamente grande. Mire, yo quiero decirle algo. Yo estuve dando unos seminarios de familia en una iglesia. No eran de familia, no eran de familia. Estaba tratando tópicos espirituales así mismo, como una vida devocional, de que lo habla la hermana White en Evento de los Últimos Días, la vida devocional del remanente, donde habla de orar, donde habla de estudiar la Biblia, donde habla de ganar almas para Cristo. En esa iglesia de 100 miembros, aproximadamente 100, 120, aproximadamente, pudimos hacer una estadística online donde las personas comenzaban a registrar cómo estaban estudiando la Biblia o cómo estaban teniendo el culto familiar. Familia, mire, a mí me sorprendió porque el 88% de los hermanos de esa iglesia no estudian la Biblia. El 80% de los hermanos de esa iglesia, estamos hablando de matrimonios, no tienen el culto familiar. Y hermanos, mire, lo que más me impactó fue que ni siquiera el 10% de los miembros de esa iglesia nunca han llevado un alma a los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué ustedes creen imagínense, ustedes que son líderes de iglesia, pónganse a analizar las clases de escuela sabática? Por ejemplo, la cartilla de escuela sabática completa que trae 7 lecciones y la mayoría, porque el sábado son aproximadamente ¿cuántos párrafos? Algunos 3, 4 párrafos solamente. O sea, estamos hablando de un minuto leyendo. El viernes es un resumen absolutamente de todo. O sea, usted en un día de menos de una hora, en media hora usted lee la cartilla completa. Familia, usted quiere saber si las personas están estudiando ni siquiera la cartilla. Póngase a analizar usted como maestro cuántas personas participan en su clase. ¿Cuántas personas levantan la mano
participando en su clase. O sea, cuando usted analiza desde el año 99 hasta el año donde nosotros encontramos, 2025, las estadísticas son drásticas con respecto a las personas que están estudiando la Biblia. Ahora bien, los estudios recalcan, no solamente son adventistas, acuérdense que se toma en general y las estadísticas cuando se hace se toman al azar, se toman 20,000, 30,000 personas, no necesariamente tienen que ser adventistas, eso es solamente, es algo hipotético, somos más de 8,000 millones de personas, 20,000 personas que tomemos, pero ellos toman un resumen de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, donde las religiones del mundo cristianas hoy día, y probablemente incluyéndonos nosotros, no estamos estudiando la Biblia. Escúcheme bien, más del 80% de las personas no estudian la Biblia hoy día como se debe de estudiar. Y entre nosotros, más del 60% de los adventistas del séptimo día no están estudiando ni siquiera la cartilla de escuela sabática. Entonces, usted llega a la resolución o a la conclusión, ¿por qué hay tanta debilidad espiritual? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En el 2018, en el 2018 me fui a hacer una maestría a Oakwood University, una maestría en teología. Me fui a hacer. Pero antes de eso, estaba trabajando en una compañía como técnico de aire acondicionado. Tengo una licencia de aire acondicionado y electricidad. ¿Qué sucede? Que hice un experimento donde trabajo con 3 matas de mango. 3 matas, mi fruta preferida es el mango. Es tan tal, antes de que Grace me llamara, me estaba comiendo un mango porque es mi fruta preferida, el aguacate y lo que es el mango son mis debilidades. Y me estaba comiendo un mango, pero allí en mi trabajo hice yo mismo personalmente, hice una investigación con respecto a 3 matas. Las 3 matas fueron sembradas el mismo día, las 3 matas tenían el mismo tamaño y las 3 matas eran el mismo tipo de mango. Pero ¿qué sucede? Que de las 3 yo comencé a alimentar una, más que la otra y más que la otra. Qué interesante que después de varios meses, aproximadamente 6 a 8 meses, comencé a ver una diferencia piramidal, o sea, una alta, otra bajita y otra pequeñita con las hojas bien secas. Al final del tiempo pude percibir que una dio fruto, la otra dio menos fruto, pero la que no se alimentaba al final no tuvo ningún tipo de fruto. Qué interesante, escuchen muy bien, que el mismo Jesucristo en momentos determinados le dijo a los fariseos, porque los fariseos tenían un conocimiento superficial. Los fariseos eran el tipo de cristiano que eran muy religiosos, tenían una apariencia de piedad, eran sepulcros abiertos, andaban con el Pentateuco, con los 5 libros de Moisés, pero señores, Oseas había dicho claramente que el pueblo de Israel se había perdido por falta de conocimiento. Qué interesante que lo mismo que se cumplió en el pueblo de Israel es la historia que se puede volver a repetir en nuestras vidas. Es lo mismo, ¿por qué? Porque si Jesús especificó claramente, miren señores, escudriñen las escrituras porque en ellas os parece hay vida eterna, ellas son las que hablan de mí y no queréis venir a mí. Jesús no está diciendo, miren, no vengan, ustedes no quieren creer en mí, ok, pero vayan a las escrituras. Ustedes quieren conocer si verdaderamente más de 300 profecías se están cumpliendo en mí, si yo soy el Mesías, si yo soy el Cristo anticipado desde el Antiguo Testamento, yo soy el Cordero de Dios, tienen que ir a las escrituras. Pero no es solamente ir a las escrituras para tener un conocimiento superficial, porque ¿de qué no vale tener un conocimiento y no ponerlo en práctica? ¿De qué nos vale saber que no es lícito condenar, juzgar, criticar, ni murmurar, ni comerse a las personas? Porque algunas veces, hoy día, nosotros los cristianos no comemos carnes, pero comemos carnes de ser humano. Hoy día nosotros no hablamos de la reforma pro salud, pero andamos comiéndonos al hermanito que ha pecado, que ha caído en pecado, que ha fallado. Y no estoy diciendo claramente de que es lícito que comencemos a pecar. No, si yo caigo, si usted peca, estamos nosotros aquí para ayudarlo, para fortalecerlo y animarlo. ¿Por qué hoy día hay tantos cristianos débiles que con cualquier prueba, con cualquier circunstancia, con cualquier circunstancia, lo primero que hacen es irse de Dios, familia, porque la semilla de esa persona ha sido sembrada o entre espinos, o entre pedregales, o entre el camino?
No ha sido sembrada en buena tierra y por eso no produce fruto. ¿Por qué usted cree que hay un sinnúmero de hermanos que hoy día nunca han llevado una persona a los pies de Cristo? Muchos de ellos me dicen, pastor, es que yo no tengo esa oratoria, yo no sé de homilética, yo no he ido nunca a universidad, yo no he sido, yo soy analfabeto, yo no estudié, yo esto. Y le voy a decir algo, hace 6 años atrás me encontré con la persona que me guió por primera vez a los pies de Cristo Jesús. Una señora ejemplar llamada Bella para mí, de mi campo de Santo Domingo, Puerto Plata, La Isabela. Esa señora me llevaba a la iglesia adventista desde que yo tenía 5 años de edad y me decía, Brito, tú vas a ser pastor. Brito, tú vas a ser pastor. Y yo le hice la pregunta a ella, Bella, ¿cómo es posible que cada vez que se bautizaban 30, 40 personas en la iglesia, decían el padrino? Porque en Santo Domingo es totalmente diferente. Aquí bautizamos las personas y las dejamos al azar. Santo Domingo se le pone un padrino. Las personas están pendientes al crecimiento espiritual de esa persona. Y aun cuando ha crecido y si cayó, estamos allí para fortalecerle. También hay debilidades espirituales, como en todos los lugares, pero yo le estoy diciendo de mis tiempos, porque ya tengo muchos años que me fui de Santo Domingo, aproximadamente 20 años que salí de Santo Domingo. Y familia, y yo me acuerdo, yo le hice la pregunta, yo, porque lo mío, a mí lo que me gusta como el ministerio pastoral que yo más vivo no es predicar de un púlpito y hablar de lo lindo que es Jesús y luego irme a acostar para mi casa o a ver una serie de Netflix. No, no, el evangelio es allá afuera, donde hay necesidad en la comunidad, donde hay ancianitos que necesitan conocer del amor de Dios, donde hay personas que le han fallecido familiares, es visitar, es predicar, es tocar las puertas en el nombre de Jesucristo. El cristianismo que hoy día se está viviendo es un cristianismo muy easy, muy fácil. Por eso la hermana White en Conflicto de los Siglos, página 79, inspirada por el Espíritu Santo, dice claramente que cuando el pueblo de Dios se levante, comience a vivir una vida devocional, de oración, de estudio y comience a predicar la palabra de Dios, lo que es la verdad, dice claramente, entonces se va a levantar la persecución en contra de nosotros. Mientras el pueblo de Dios esté adormecido, mientras el pueblo de Dios no esté estudiando la Biblia, hoy día hay un sinnúmero de alarmistas. Bueno, eso ha sucedido muchos años. Desde los años 2000, el alarmismo, que hay que irse para los campos, que ya viene la persecución, que ya viene esto. Y señores, pónganse a analizar y a meditar. Y eso se lo recalco en las iglesias donde estoy trabajando. El diablo no tiene necesidad de que venga o de establecer leyes dominicales para matar o perseguir al cristianismo que guarda los mandamientos de Dios, al último remanente, porque si el remanente está adormecido, el diablo dice, ellos están adormecidos. ¿Para qué tengo yo que destruirlo si ellos se van a perder dentro de la iglesia? Si son personas que no estudian la Biblia, son personas que no andan predicando, son personas que no hacen ningún tipo de oposición en contra de la mentira y el mundo cada día en caos, en pecado, Señor, el mundo se está acabando. Y los únicos que no estamos creyendo de que somos el remanente de Dios, el cual yo lo creo así, pero estamos aposicionados en una posición de estamos estáticos y el mundo cada día más en tiniebla y nosotros no hacemos absolutamente nada. Imagínense, ¿ustedes creen que el diablo se va a levantar? No, no se va a levantar, familia. No se va a levantar. Ahora bien, tome la decisión de estudiar la Biblia. Tome la decisión de tener el culto familiar. Tome la decisión de armarse de la armadura de Jesucristo para que usted vea cómo el diablo le va a hacer la vida imposible. Yo tengo un año familia, escúchenme bien, yo no soy el hombre más consagrado, yo soy un hombre que cometo errores, es como pastor, como esposo, como padre, como hijo, como un sinnúmero de cosas. Pero familia, a mí sí me gusta leer la Biblia, eso sí, en eso yo no como cuento. Y me gusta predicar. Y yo tengo un año donde el diablo me tiene a mi familia, que cada vez que yo me siento tranquilo en mi casa a reposar, a contemplar el cielo, yo lo primero que le digo, Dios mío, ¿en qué estará pensando el de los cachitos? Porque cuando él te ve que tú estás estudiando, que tú estás orando, que tú estás predicando, que tú estás ganando un alma para Cristo y estás viviendo el evangelio como Dios manda, tenlo por seguro, él va a buscar todos los medios de hacerte la vida imposible. Va a levantar un familiar, va a levantar un hermano, va a levantar una enfermedad, va a levantar un problema con tus hijos, va a levantar un problema económico, va a levantar un problema en tu trabajo. Él va a buscar todos los medios de hacerte la vida imposible para que tú te ablandes espiritualmente, para que tú aflojes espiritualmente, para que tú pierdas la fe, para que tú pierdas la esperanza, para que tú te rindas, para que tú preguntes el por qué. El por qué, señores, pongámonos a analizar hoy día en una esclavitud moderna capitalista. Ayer hablaba yo con un compañero amigo de la nacionalidad Cuba, donde hablamos de la esclavitud que se vivía en Cuba.
Yo le decía, Cuba es un país socialista, un país donde mantienen a las personas esclavas y si no aceptan sus creencias o su ideología exactamente van a la cárcel. Pero yo le dije, ¿y el capitalismo que nosotros estamos viviendo hoy día, donde hay libertad hacia todo? Pero cómo el enemigo nos ha entrampado en las tecnologías, en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo duramos nosotros viendo un juego de las Américas o de soccer o de pelota o de lo que usted vea? Duramos 2, 3 horas viendo una serie en Netflix, una película. Pero ¿cuánto tiempo nosotros duramos a la santidad, a la consagración, a un ayuno, a una oración, a una vigilia? Ahora, a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra. Y familia, yo no se lo estoy diciendo desde el aspecto de una persona afuera, yo se lo estoy diciendo del aspecto desde adentro, porque yo tengo que inmiscuirme con jóvenes, con familia, con adultos, con líderes. Y usted no se imagina la cantidad de personas que me tocan la puerta de mi casa y me dicen, pastor, yo soy el culpable porque yo he sido negligente en el aspecto espiritual de mi familia. Si hoy día mis hijos no están, era porque no se hacía el culto en la familia, porque no se incentivaba a estudiar la palabra de Dios. Es que yo lo vivo continuamente, continuamente, como pastor, como líder. Y ¿saben algo? En mi caso me ha sucedido por igual. Usted no se imagina, la adicción más grande de un pastor es el evangelismo. A mí me ha pasado en momentos determinados donde yo me he enfocado tanto en la misión que yo he salido de las 6 de la tarde de mi casa y he regresado a las 11, a las 12 de la noche, visitando personas, orando por personas. Recientemente estuvimos haciendo hasta exorcismo, familia, en hogares totalmente endemoniados. Estuvimos visitando, orando hasta las 2 de la mañana y llegar a mi casa y encontrar a mi familia. Y al otro día, una excelente mujer que tengo diciéndome, Brito, acuérdate que debemos de ganar el mundo, pero tú tienes que ganar a tus hijos y tu hogar. Cómo el enemigo nos está esclavizando a nosotros con el trabajo, cómo el enemigo nos está esclavizando a nosotros con las redes sociales, cómo el enemigo nos está esclavizando con el capitalismo aquí, los tantos quehaceres de la vida y al final terminamos a las 9, las 10 de la noche, cogemos la Biblia y solamente podemos leer 2 o 3 versículos si es que los leemos. ¿Por qué no hay crecimiento espiritual? Porque hay tantas personas, perdón, que tienen 50, 60 años dentro de la iglesia y son inmaduros espiritualmente, porque no consiste en que tú tengas 30, 40 años o que todos los sábados vayas a la iglesia con una Biblia, cuando al final no has crecido ni tampoco estás dando fruto. Imagínate, ayer le hacía yo una investigación exactamente ayer, anoche hacía una investigación con respecto a los que son los mellizos, a los 2 niños que crecen exactamente en el vientre de una madre y donde yo permitía que mi mente explorara era por qué un niño cuando nace, hay uno que nace con 6 libras y otro nace con 1 libra y media o con 2 libras. Y allí comenzaba a estudiar las explicaciones biológicas de los científicos y los médicos, cómo ellos especificaban que había un niño que se alimentaba más que el otro. ¿Qué sucede con un cristiano que se alimenta espiritualmente, que estudia la Biblia, no para atacar al pastor, no para atacar la iglesia, no para atacar una conferencia, sino para su vida personal, para su hogar, para sus hijos, para poder compartir esa fe, esa fe, esa fe acerca del amor de Cristo Jesús? Como usted ve que ese líder crece, se convierte en un anciano, se convierte en un líder que anda predicando, ayudando, un líder que crece espiritualmente, un líder que anda dando fruto. Pero ¿qué sucede con el hermanito que aún es líder de la iglesia y es anciano o es director de escuela sabática, obra misionera, pero que no estudia, que no tiene una relación con Jesucristo, que no come del alimento? ¿Qué va a suceder con esa persona? Tarde o temprano entra en resentimiento espiritual, es náufrago en la fe y luego comienza a hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué ustedes creen que nosotros hoy día tenemos el 36% de muchos de nuestros hermanitos, el 36% de los hermanitos que entran dentro de la iglesia se salen de la iglesia? Porque cuando entran ponen sus ojos fijos en los hombres, ponen los ojos fijos en un pastor, ponen los ojos fijos en los líderes, porque nunca han tenido una experiencia con Cristo Jesús. Cuando usted tiene una experiencia con Cristo Jesús, cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, cuando usted escudriña, cuando usted se alma de la armadura y el enemigo viene a atacarlo, va a utilizar los hermanitos de la fe, va a utilizar cualquier circunstancia, va a utilizar, pero usted se mantiene firme porque usted sabe en quién ha creído, porque la Biblia no habla de un Dios grande, poderoso, de un Dios majestuoso que en ningún momento nos desampara. Ese Dios está con nosotros.
Pero si usted no tiene una relación con Dios, si usted lee la Biblia cuando se sueña con el 8 o con el 15 o con el 24 y usted abre la Biblia en ese momento, mire, hermano mío, usted va a seguir siendo un enano espiritual. Pongamos el ejemplo para concluir más grande de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia claramente dice que Jesús, según Miqueas capítulo 5, versículo 2, que Él existe desde la eternidad y por toda la eternidad. Él creó los confines de la tierra, dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Revelaciones, dice el capítulo 3, versículo 14, que él es el principio y Él es el final, así como el capítulo 1. Él es el alfa y el omega. Y todo lo que existe por voluntad de Dios, Él lo creó. Todo, Él existe, Él es eterno. Cuando Él vino a esta tierra, fue instruido y educado por una mujer. Y Jesús a los 12 años le daba lecciones de clase. Escúcheme bien, lecciones de clase a los doctores de la ley. Algunos me han dicho, pastores, que Jesús era Jesús. No, no. Ese es el error más grande que muchos de nosotros, el cual caemos en la ignorancia, llegamos a la conclusión de que Jesús venció porque era Dios. No, la batalla no sería una batalla ventajosa, Dios contra Satanás, Lucifer, o contra Satanás. Satanás es una criatura, Jesús es Dios, lo iba a vencer. Si Jesús hubiera vencido como Dios, nunca hubiera sido mi ejemplo. Pero ¿sabe cómo Jesús venció los 40 días en la tentación y cómo les respondió a Satanás? Fue con tres escrito está. Hoy día muchos hermanitos que estamos dentro de la iglesia no podemos refutar ni podemos, como dice Judas capítulo 1, versículo 3, defender vuestra fe, porque lamentablemente no estamos preparados. Cuando nosotros seamos llevados ante los tribunales, como dice Mateo capítulo 10, dice claramente que el Espíritu Santo acordará exactamente todo lo que hemos de decir. Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús recalca claramente que el Espíritu Santo nos va a acordar todo lo que Él nos ha dicho. Una persona que no estudia la Biblia, una persona que no ora, una persona que no busca a Dios no podrá defender la fe. Doña Bella, una analfabeta, un día le pidió a Dios que le ayudara a aprender a leer la Biblia y Dios le dio esa capacidad. Pero ¿qué sucede? Doña Bella no solamente leía la Biblia, cuando había un enfermo, Doña Bella estaba allí, cuando había una necesidad, Doña Bella estaba allí. Por eso, cada vez que se bautizaban muchas personas en la iglesia, siempre habían 30, 40 personas donde ella era la madrina, donde la hacían pasar a ella, porque ella, siendo una indocta, siendo una persona iletrada, siendo una persona sin vulgo, sin tener ningún tipo de educación, era la persona que más personas llevaba a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ella un día se propuso, Señor, dame el privilegio y la oportunidad de leer la Biblia. ¿Cuántos de nosotros sabemos leer? ¿Cuántos de nosotros probablemente no terminamos la high school o nunca fuimos a una universidad, pero sabemos leer? Pero ¿cuántos de nosotros hoy día estamos tan ofuscados en tantas cosas que no tenemos tiempo para estudiar la Biblia de Dios ni para orar? Hay algunos que oran mucho y yo respeto y verdaderamente admiro cada cadena de oración donde se incentiva la oración. Llegamos a la conclusión donde hay mucha oración, hay mucho poder, pero no solamente consiste en orar, porque la misma hermana White dice que todo aquel que solamente ora dejará de orar. Cuando usted se va a Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante, allí le habla de la armadura de Cristo Jesús. Y la armadura no es solamente la oración. La armadura habla de ganar almas para Cristo. La armadura habla de que usted tiene que tener la espada de doble filo para poder usted defenderse de las artimañas del enemigo. Amén, Si amén. usted permite que el diablo entre a su vida, lo va a destruir. ¿Por qué ustedes creen que hay tantos hogares destruidos? ¿Por qué ustedes creen que hay tantos conflictos dentro de la iglesia o en una junta de iglesia? ¿Por qué ustedes creen que hay tantas personas que se están yendo de la iglesia? ¿Por qué ustedes creen que el mundo está como está? Porque como la Revolución Francesa en el año 1793, el mundo se ha olvidado de la palabra de Dios. Hemos sacado la Biblia de las escuelas, hemos sacado la Biblia del mundo, pero también estamos sacando la Biblia de la iglesia. Escúcheme, hermano, lo que Dios le está mandando a decir a usted y a este servidor, porque necesitamos volver a las sendas antiguas. Amén. Necesitamos abrir la palabra de Dios. Necesitamos levantar la palabra de Dios. Es tiempo de dejar de predicar sandeces y predicar historias de nuestros países.
Yo escucho un sinnúmero de predicadores que cuando se plantan en un púlpito, lo que comienzan a hablar son historias personales y nada de la Biblia. Nada de la Biblia. Personas que salen con emociones y sensaciones de la iglesia, pero no un arrepentimiento, no un cambio. Hay que cambiar, hay que arrepentirse, hay que volver a Dios, hay que levantar la Biblia. Pero no, no queremos que nos hablen de arrepentimiento. Yo soy las personas que digo claramente, si Jesús y Juan el Bautista se levantaran en estos tiempos, yo como adventista del séptimo día, yo mismo crucificaría a Jesucristo, porque nadie quiere que se le hable de arrepentimiento, nadie quiere que se le diga que hay que volver a estudiar la Biblia, que hay que poner en práctica la palabra de Dios. Familia, es tiempo de volver a la palabra de Dios, es tiempo de abrir la palabra de Dios, es tiempo de prepararnos. ¿Usted sabe por qué? Porque el ateísmo ha crecido. Imagínense que el 14% del cristianismo en este año descendió de un 64%, descendió a un 50%. ¿Sabe a cuánto creció el ateísmo? A un 25%. Ustedes saben por qué. Por varias razones. Una, el cristianismo moderno de hoy día no predica ni estudia la palabra de Dios. No sale a tocar puertas, no da un estudio bíblico, no hay grupos pequeños. Y los grupitos que hay como estos, gloria a Dios por eso, a familia lo han desaparecido. Entonces, ¿qué sucede? Cada día el ateísmo y el agnosticismo crece porque hoy día la mayoría de cristianos no estamos preparados para defender nuestra fe. Es tiempo de que levantemos la Biblia y pongamos a Dios en primer lugar. Amén, Que Dios amén. me les bendiga, que Dios me les guarde. Permítame concluir con una oración. Perdónenme que me pasé un minuto. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque hay esperanza en tu nombre. Ponemos nuestras vidas en tus manos y rogamos que este mensaje no sea un mensaje más, sino que tú puedas obrar en nuestros corazones. Gracias por tu amor, por tu perdón y tu misericordia. En el nombre que sobre todo nombre, Señor, lo pedimos. En nombre de Jesús. Amén y amén.